Hello teacher, we are going to introduce about capitalist systems. The team were conformed by Almazo Díaz Efraín Alejandro, Cipriano Ríos Jesús Uriel, Espinosa Sánchez José Aarón, Flores Martínez Brian Antonio, Hernández Sánchez Isaac Abraham, and Valois Villamil Accelerat. Let's start. Capitalism is a social system based on individual rights that unleashes the power of the human mind. Central to a proper concept of capitalism is reverence for the power of reason and the human mind. There is no term today more often spoken and written about in today's culture in proportion to how it is poorly understood. That concept is one denoted by the word capitalism. Capitalism is not just an economic system, grafted onto any political structure, but is an integrated social system with legal, political, and ethical dependencies. If a culture of peace, progress, and human flourishing is one's goal, then the economy of capitalism depends on a specific legal, political, and ethical foundation. In sum, capitalism is the ideal social system because it leaves the individual free to rationality pursue their self-interest, free from the initiation of physical force under a rule of objective law, resulting in a culture of peace, progress, and prosperity. El capitalismo puede caracterizarse de la siguiente manera. Propone el capital como medida de relación económica y su obtención mediante la libertad económica y la explotación de la propiedad privada. El capitalismo es el sistema económico propio de las sociedades industriales y burguesas y su aparición marcó el fin del feudalismo. Se sostiene a base de la idea de oferta y demanda. Los bienes y servicios son demandados por su público consumidor y ofertados por sus productores. Y promueve la competencia y recompensa el riesgo, el emprendedurismo y la innovación, lo cual se tradujo en el siglo XX en un desarrollo tecnológico desenfrenado. Benefits. No matter what a household's socioeconomic status happens to be, there is an opportunity for them to pursue their goals, achieve financial success, and chart their own course. 2. No one dictates what they must purchase or how much they must spend. 3. Compassion is dictated in capitalism because the only way to make money is by helping other people in some way. 4. Even with its emphasis on the individual, capitalism brings the world together in a way that is unique. 5. People develop goods and services to solve problems. That's how you make money in such a society. Disadvantages. 1. When more people are driven to purchase something specific, it creates new opportunities for growth. That's why wealth accumulation at the top 1% of society can create shortage of income for the entry-level worker. 2. With enough wealth, your chances are infinite. If you are born into a household that is below the poverty line, you might get one chance to find the success you want. Just because capitalism offers everyone the same first chance doesn't mean that it is a fair system. 3. In a true society based on capitalism, if you are unable to support yourself in some way, then there is no responsibility to provide service of support. 4. At the end of the day, it's the worker who is most at risk in this society, not the business or the government. 5. Capitalism can create a race to the bottom for weeks. Yo les voy a hablar acerca de la crisis del capitalismo. Sus antecedentes, bueno, en la segunda mitad del siglo XVIII y en la primera del siglo XIX, los países industriales de Europa verían surgir crisis mixtas, los cuales nos referimos a Francia e Inglaterra. El primer gran momento del descubrimiento de la crisis llegó con la Revolución Industrial, que introdujo una serie de alteraciones en el capitalismo.
En 1816, 1825, 1836 y 1837, la economía de los países más industrializados y otros que pasaban por la revolución industrial conocieron una serie de accidentes recurrentes. Por otro lado, vamos a hablar acerca de los trabajos de Karl Marx y Friedrich Engels. La crisis de 1848 fue la peor catástrofe y la última del antiguo régimen, aunque se encontraran presentes elementos del capitalismo moderno. La siguiente crisis se produjo en 1857 y estaba relacionada con las grandes cantidades de oro en circulación en los mercados mundiales. Esta crisis comenzó en Estados Unidos, quien habría recibido una gran cantidad de población inmigrante y una gran cantidad de capital invertido en la especulación de tierras y ferrocarriles. El primer síntoma de la crisis fue en julio de 1857. Esto causó pánico financiero en la bolsa norteamericana, que se extendió a la bolsa de valores de Europa, y la crisis del capitalismo tendría a ser mundial. 1873 crisis. The economic crisis began in 1873 with the crash of the Vienna Stock Exchange. This was the first contemporary crisis that caused a long depression until 1895. The financial crisis erupted in Vienna with the collapse of its stock market that followed with the bankruptcy of Australian, German, and American financial banks. The number of bankruptcies in England increased. Many banking establishments decreed the suspension of payments. Bank failures occurred. English export fell by 25% between 1872 and 1879, and unemployment rose in the country that pioneered the Industrial Revolution. The crisis opened the space for monopolization, a new economic structure called monopoly capitalism. The Great Depression, also known as the 1929 crisis, it was a deep economic crisis that began in 1829 and lasted for approximately a decade. It affected most of the world's countries, from the most industrialized to poorest, and became the most severe period of economic recession in the 20th century. The difficulties in coming out of the crisis led governments to consider new ways of understanding economic process by questioning the market's ability to find a balance by itself. The Great Depression occurred in the context of an economy that had been constantly growing since the Industrial Revolution, globalized and characterized by the strong flow of exchange throughout the world. Although it began with the fall of the New York stock market in the United States on October 29, 1929, its effects extended to the rest of the countries of the world. Causas y consecuencias. Como primero las causas, durante la década de los 1920 los Estados Unidos tuvieron un gran desarrollo económico. Las industrias se modernizaron y comenzaron a producir mayor cantidad de productos en menos tiempo a un costo más bajo. A fines de los años 20 comenzó a estancarse la producción agrícola y la construcción. Esto provocó un descenso en el consumo. Mientras tanto, las empresas industriales, favorecidas por el sistema de créditos, comenzaron a producir más de lo que el mercado podría consumir. La disminución en las ventas de producción industriales produjo una ola de despidos en las industrias. El desempleo, que llegó al 30% en los Estados Unidos, tuvo como consecuencia una disminución aún mayor del consumo. Ante los rumores de las pérdidas de las empresas, cuyas acciones habrían alcanzado valores muy altos en los años anteriores, los inversores intentaron deshacerse de las acciones y por lo tanto su precio cayó estrepitosamente. La gente comenzó a retirar sus ahorros de los bancos que, al no poder devolver toda la masa de depósitos al mismo tiempo, quebraron. La quiebra de los pequeños bancos locales arrastró a los bancos más grandes y a las filiales internacionales. Y por último, el ciclo de la Gran Depresión duró 4 años, entre 1929 y 1934, pero sus efectos continuaron hasta fines de la década de 1930. Como consecuencia, se redujo el consumo de bienes industrializados. Esto llevó al cierre de muchas empresas afectadas por la falta de la demanda. También se redujo notablemente la producción industrial y aumentaron las cifras de desempleos a través de todo el mundo, y los Estados Unidos pasaron casi 4 años con indicaciones económicas negativas. Los países europeos que recibían créditos de los Estados Unidos dejaron de hacerlo, y los países que proveían de materia prima a las industrias perdieron los ingresos que significaban esas exportaciones, por lo que se incrementaron las cifras de desocupación y pobreza en todo el mundo. Y por último, se replantearon los términos de la economía capitalista al necesitarse la intervención de los estados para reactivar la economía. Así surgieron nuevas formas de capitalismo con mayor intervención estatal en el control de los precios, créditos, generación de empleos, entre otros. Response to the crisis.
Technological determinism. Capital crisis can be overcome through the implementation of new technologies. It has been suggested that new information and communication technologies, together with human capital formation, would open a new era of capitalist development. Regulated neoliberalism. In the ideological formulation, neoliberalism disavows state regulation of the market. Romantic return to the community, having as its antecedent the criticism of the so-called Western modernity. The idea of progress and underdevelopment. Postmodernism postulates a series of ideas oriented to the return to the spheres of community and conviviality. Among its propositions are those of the growth, post-development, and good living. Desglobalización. Se postula la desconexión de los países subdesarrollados a ese entramado mundial comandado por los grandes capitales y los estados centrales. Como alternativa se pronuncian distintos proyectos de reinserción a la economía mundial, mediada por la configuración de nuevos esquemas de integración regional centrado en la visión e intereses de los países periféricos. Postneoliberalismo. Se busca desarrollar una nueva manera de pensar la economía política, que permita la emergencia de un nuevo paradigma intelectual, para resolver problemas como la desigualdad social, la concentración de la riqueza y poder económico, la reducción del poder de negociación del trabajo, el impacto negativo en la economía sobre el medio ambiente, la corrupción, entre otros desafíos. Postcapitalismo. Las sociedades postcapitalistas pueden surgir como resultado de evolución espontánea a medida que el capitalismo se vuelve obsoleto. Complejidad de la crisis. La comprensión de la actual crisis del sistema capitalista mundial reviste una gran complejidad analítica. Concita 7 explicaciones teóricas canalizadas por 3 vertientes paradigmáticas, expresa 10 dimensiones críticas, afronta 4 paradojas sintomáticas y suscita 6 respuestas políticamente diferenciadas, además de examinar el intrincado debate. Este artículo analiza críticamente la crisis como un problema de carácter estructural, sistemático y civilizado. En primera instancia, esta es una crisis de valoración que entraña una espiral de sobreacumulación, la caída de la tasa de ganancias y la ruptura de las dinámicas de acumulación, pero en última instancia significa una crisis civilizatoria. La acumulación mundial centralizada, comanda por el capital transnacional y basada en la explotación del trabajo barato. The understanding of the present crisis of world capitalist system is of great analytical complexity. It attracts 7 theoretical explanations channeled through 3 paradigmatic strands, expressed in critic dimensions, face 4 symptomatic paradoxes, and rise 6 politically differentiant responses, in addition to examining the intricate debate. This article critical examines the crisis as a structural, systematic, and civilizatory problem. In the first instance, this is crisis of valoration, which involves a spiral of overaccumulations, the falling rate of profit, and the breakdown of the dynamics of the accumulation, but ultimately it represents a crisis of civilization. Paradoxas. Overaccumulation generates concentration of capital, power, wealth, and knowledge, but destroys companies, jobs, infrastructure, and culture. The convulsion of the financial and product sector, the bankruptcy and drop in profitability, announce that the general crisis of capital brings with it an enormous destructive force of capital, considered by the rationality of the system are surplus.
This means that a process of reconcentration of capital is in operation with the help of the state and its rescue programs in the hands of the transnational monopolies and oligopolies that dominate neoliberal globalization. 2. La profundización del desarrollo desigual centro-periferia permite la extracción de excedente y la explotación laboral de la periferia, pero no puede detener el declive de Estados Unidos como principal potencia capitalista del orbe. De manera paulatina e inexorable, la dinámica destructiva deviene de los mecanismos del desarrollo desigual que desmantelan las bases nacionales de acumulación en la periferia y transfieren excedentes, recursos naturales y humanos en beneficio de la acumulación centralizada. La expansión capitalista neoliberal ha prohijado una modalidad de acumulación centrada bajo el comando de los monopolios y oligopolios transnacionales y el respaldo político de estados imperialistas y los organismos internacionales. Las grandes corporaciones, capital monopolista, acrecientan su supremacía gracias a ingentes procesos de fusión, aunque también actúan separado entre el capital productivo, financiero y comercial. Esto nos remite a un colosal proceso de concentración y centralización del poder. 3. The superexploitation of world and nature means the generation of the new sources of profit, but also the fracture of the metabolic process. Neoliberal globalization gives rise to the world economy of cheap labor that converts undeveloped countries into exporters of people. The expansion of the labor force, accompanied by the policy of the youth insecurity, means an oversupply of labor available to big capital. The peripheral countries of the planet become suppliers of the cheap labor for the sake of capital restructuring. The regime of superexploitation of cheap labor, in addition of the being based on the destruction of the means of production and subsistence, calls into question social reproduction and turns workers into disobeyable people. 4. Los programas de rescate de los grandes capitales con recursos públicos asociados a políticas de mayor explotación laboral y natural representan una modalidad de neoliberalismo regulado que ahonda las crisis civilizatorias. Desde una visión economista propalada por la mayoría de analistas y medios de comunicación, la voracidad de los espectadores financistas solo puede ser contenida mediante la intervención del Estado para regular el sistema financiero y para rescatar empresas en apuros, porque las grandes corporaciones transnacionales, además de ser iconos del sistema mundial, constituyen el agente principal de la estrategia de comunicación centralizada. Esta estrategia de rescate no deja de ser conspicua, porque se trata de un proceso de salvataje, es decir, la transferencia de sumas multimillonarias del erario público a grandes corporaciones en apuros. Pero no se trata de un rescate de empresas y empleos, sino que se pretende garantizar la solvencia y riqueza de empresarios y accionistas. En modo alguno se trata de un rescate social de desempleados, pobres y desposeídos. Conclusiones. El capitalismo ha traído como consecuencia la pérdida de la mano de obra o de la producción primaria, marginando a ciertos sectores con menores capacidad industrial, que se forman grandes monopolios mundiales controlando ciertas áreas del mercado y que en este punto pasa a ser contradictorio el principio de la libertad de comercio. También que ciertas áreas que debieran ser garantías sociales se privatizan, dejando al margen los derechos como el acceso a la salud a los ciudadanos de menor poder adquisitivo. De estos hallazgos podemos mencionar que el capitalismo en sí no es un buen modelo de desarrollo provocado porque genera mucha desigualdad y marginación, como el retraso documental La Isla de las Flores, en el que una persona selecta tiene acceso a la producción de los tomates, otro tiene acceso a consumirla, hasta que se llega al grupo que solo tiene acceso a comer los desperdicios. Conclusions. From these findings, we can mention that capitalism itself is not a good development model, causing inequalities and margination
as the commentary The Island of Flowers portrays it which a select person has access to the production of tomatoes, another has access to consume. Inutil the group that only has access to it within rechazed society. Show something similar. If an individual falls ill and needs a medical examination, if they have money, they can quack up for it. If they are from a sector called the middle class, they will do so, but they will have to go through a long waiting list, and if they are from a sector that did not have good access to education will simply not be warranted to take the last.